Ahora al asambleísta Ronnie Aleaga. Comunicación, pero sobre todo a los hermanos ecuatorianos que están siguiendo esta transmisión de una ley tan importante. Como miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de esta Asamblea, que ha tratado este proyecto de ley de extinción de dominio, me permito comentar que mucho más allá de felicitar el trabajo innegable de los legisladores, de mis compañeros comisionados y de los equipos técnicos de la mesa técnica que se conformó, pues tengo que realizar mis observaciones. Pues hoy más que nunca, en honor a la gente que ha esperado una norma que no responda a una coyuntura política o a los intereses del gobierno y los aliados de turno, sino a las demandas ciudadanas, a las verdaderas demandas ciudadanas en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho. Nadie está en contra de la ley per se. La corrupción debe ser combatida venga de donde venga, para que se recupere todo lo robado y que los corruptos vayan a la cárcel. Sin embargo, esto se debe llevar en el marco del respeto a la Constitución, para que no quede duda alguna de que esta lucha es sincera y no solo un apuro coyuntural de odios, de revanchas o intereses personales que busquen solo judicializar la política. Luego de haber revisado con mi equipo jurídico y después de haber debatido por horas con mis compañeros comisionados el espíritu de esta ley, aún existen intenciones políticas dibujadas en este proyecto, que son la comidilla para la coyuntura. Pues algunos han tratado de posicionar en medios que este proyecto de ley es la única esperanza para la lucha contra la corrupción, pero que, queridos compañeros legisladores, existen textos en otras leyes vigentes que sí castigan la corrupción y que se pueden utilizar. Escucho a algunos repitiendo discursillos sin sustento legal, que solo engordan la figura nefasta de una ley supuestamente salvadora, que es la única herramienta de la lucha contra la corrupción y el crimen, cuando claramente esto no es cierto. Me he encontrado la imperiosa necesidad de exponer los problemas constitucionales que tiene este proyecto de ley. Pero existirán oídos necios y mentes temerosas al repudio social, porque la presión mediática provoca proyectos de ley populistas, comidilla para los medios y alimento para las campañas políticas. Desde los artículos 3 y 4 que conceptualizan y describen la naturaleza jurídica de esta ley, se puede identificar incompatibilidades con las regulaciones constitucionales de nuestro país. No tiene objeto de materia específica, no define si el procedimiento es administrativo o jurisdiccional. Existe norma que confunde su naturaleza procesal y materia entre civil y penal, y en la definición de acto ilícito reconoce a toda acción que genere responsabilidad penal. No obstante, al tratarse de servidores públicos, la única entidad que puede determinar esa responsabilidad es la Contraloría General del Estado. El proyecto puede romper la presunción de inocencia de las personas. No existe identificación de elementos directos e indirectos de delitos. Los procedimientos aplicados conforme se desarrolla la normativa pueden conducir a causas de nulidad y que el acto revocatorio de dominio del bien se conviertan en un hecho que genere derechos de reparación a los afectados de este procedimiento ilegal. Al referirse a la culpa, nuevamente se vuelve contradictorio en su naturaleza y desarrollo, ya que se utilizan normas de materia civil. La culpa se basa en la negligencia e imprudencia, lo cual en materia de responsabilidades cae en materia civil, lo que implica un carácter indemnizatorio por glosa. Y en cuanto se refiere a la determinación de responsabilidades por la custodia de documentos e información pública, es tutelada y administrada por las propias entidades como bienes públicos, para lo cual existen normas como el reglamento de bienes y normas de control interno. Ahora bien, en cuanto al acceso a la información, su custodia y publicación es competencia de la entidad y solo la información confidencial por su mal uso o publicación es base de una supuesta sanción penal y que será determinada por el ente de control. Existe el principio non bis in idem, que está mal aplicado, ya que no está tipificando un nuevo delito o una causa para determinar la determinación de responsabilidades, pues conforme se desarrolla la norma, es una sanción de gravamen o expropiatorio de derechos. La Procuraduría tiene taxativamente establecidas sus competencias en la Constitución, a lo cual incluir nuevas competencias a esta institución se debe obligatoriamente pasar por un proceso de modificación de la Constitución
conforme al 421 de la Constitución de la República del Ecuador, pues la inclusión de competencias es incompatible con las competencias constitucionales. Que la extinción de dominio sea imprescriptible genera problemas gravísimos sobre la certeza y la seguridad jurídica, violenta de manera completa el derecho a la propiedad amparado en la Constitución. No ha interesado que en la Constitución, a través del artículo 135, limite al presidente de la República la capacidad de proponer leyes que aumenten el gasto público, porque será el instituto administrativo que se crea mediante este proyecto el que provoque el aumento del gasto público. Pues si no conocemos bien el sistema de administración de justicia, les pregunto, ¿quién va a pagar por el traslado de las millones de causas y expedientes? Que su idea de retroactividad tendrá que consumarse para que los archivos del Consejo de la Judicatura pasen a conocimiento de la Fiscalía. ¿Quién va a pagar por los horarios extendidos que tendrán que trabajar los servidores judiciales para poder atender este capricho? ¿Quién va a pagar? ¿La ciudadanía va a pagar? No se contempla en este proyecto de ley partidas presupuestarias para estas necesidades. Y no olvidemos que la Corte Constitucional, ya en noviembre del año anterior, se pronunció sobre el comiso sin sentencia. Ese es el futuro de este proyecto de ley que no toma en cuenta ciertas opiniones y criterios de la Corte. En la comisión voté a favor del informe, porque era necesario que llegue a esta instancia, la máxima instancia democrática de representación del pueblo, el Pleno de la Asamblea Nacional, para que el mismo pueblo ecuatoriano escuche, porque es necesario que sepan que no podemos claudicar en la lucha contra la corrupción, que es hora de darnos un gran baño de verdad, como representantes del pueblo ecuatoriano, a ese pueblo que ha confiado en nosotros. Es nuestro deber demostrar que este país es mucho más allá que la desesperanza y el reparto, mucho más allá de la inconstitucionalidad y populismo. Estoy seguro que en este pleno hay muchos legisladores que, como yo, somos parte de una nueva generación de políticos que vemos en las leyes herramientas para garantizar los derechos, por supuesto que sí, pero no para la persecución política ni para solapar la impunidad. Muchas gracias, compañeros legisladores. Escuchábamos ahí la intervención del asambleísta Ronnie Aliaga dentro de este debate, la intervención número